Muy buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este fin de semana que es un fin de semana especial, porque es un fin de semana donde para nosotros es donde se marca nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe, de poder reconocer a aquel que un día vino para morir por nuestros pecados, Dios hecho hombre, tomando tu lugar y mi lugar, para que nosotros podamos estar libres de culpa delante de Dios. Esta noche tenemos una reunión especial, no solo por eso, sino porque también habrá 6 jóvenes que, habiendo depositado su fe en Cristo, hoy quieren pasar y decir: yo quiero hacer pública mi fe y quiero dar testimonio delante de todos los que están aquí que yo creo en Jesús. Quiero ser parte de esta iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a pedir que pase Pilar Alexandra Guajardo. Y su versículo de vida es: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmo 9:1. En inglés el versículo dice: I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell you all your wonderful deeds. Psalms 9:1. You just turned 15, and now you're getting baptized. I got baptized at the age of 15. Have you put your trust in Jesus Christ as your personal Savior? Yes. If you have, baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enseguida tenemos a Jonathan José Huerta. Y allí arriba tiene el versículo: Dios está en medio de ella y Él la sostendrá, Dios la ayudará y comenzará el día. Salmo 46:5. Pero uno de sus versículos es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en inglés el versículo dice: for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. You like that verse, huh? That's your favorite verse? If you've trusted in Jesus Christ as your personal Savior, Yes. have you done that before? And you know He's the only way to heaven, correct? Yes. Because you've done that, and you've publicly told the church: I want to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Enseguida tenemos a Eric Francisco Pereira, y el versículo de vida para él es: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. His life verse is: commit everything you do to the Lord, trust Him to help you do it, and He will. Psalms 37:5. Eric, have you placed your trust in Jesus Christ as your personal Savior? Yes. So you've done that, and we've had a chance to share in classes. And in front of the church, I want to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You've trusted in Jesus Christ as your personal Savior? Yes. Enseguida tenemos a Jason Gabriel Chacón, y su versículo de vida es: Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Salmo 27:1. His life verse is: the Lord is my light and my salvation, He protects me from danger. Whom shall I fear? Psalms 27:1. Jason, we've watched you grow up these last 2 years. We've seen you trust in Jesus Christ. Have you put your trust truly in
Enseguida tenemos a Justin Daniel Chacón y su versículo es: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. His life verse is, but when I am afraid, I will put my trust in you. Psalms 56:3. Personal Savior. You believe in Him, the way, the truth, and the life. You've done that publicly, and you've done it in your heart. You've had a chance to share it, and you're baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y enseguida es Tony Presancin. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Salmo 73:28. His life verse is, but as for me, I get as close to Him as I can. I have chosen Him, and I will tell everyone about the wonderful ways He rescues me. Psalms 73:28. Place your trust in Jesus Christ as your personal Savior. You know that He's the only way to heaven. Through His blood is the pathway that He opened for you. As you've done that publicly, I want to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando uno comienza a ver las Escrituras, era un día como este cuando Jesús se sentaba o estaba con sus discípulos y les decía: entren a este pueblo y donde vean a un hombre con un cántaro de agua, dile: el maestro necesita el aposento. Y la Biblia en Lucas capítulo 22 dice así: Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Las palabras de Jesús con sus discípulos estaban en este momento en la celebración de la Pascua, donde era el momento donde el pueblo tenía que tomar un animal, sacrificarlo, porque era ahí donde ellos recordaban su pasado, de cómo Dios los había sacado de esa esclavitud, cómo Dios los había sacado de Egipto, cuando el faraón dijo: ellos no los dejaré ir. Dios dijo: ellos son mi pueblo y saldrán, porque yo lo he dicho. Y en esa noche dice que al pueblo de Dios se le dio la instrucción de decir: maten este cordero. Y con la sangre de ese cordero, el dintel de las puertas lo tienen que rociar con la sangre. Porque esta noche pasará el ángel de la muerte. Y en todas las casas que esté esta sangre, pasará por alto. Y no morirá nadie. Esa era la costumbre que se tenía. Las palabras de Jesús aquí toman un sentido diferente. Porque como Él dice, esta Pascua he deseado tanto celebrarla con ustedes, pero las últimas tres palabras: antes que padezca. Jesús sabía que estos eran los últimos momentos que Él estaría con estos discípulos. Jesús sabía que estaba solamente a horas de que Judas lo traicionara con un beso.
Y aún así el corazón de Jesús tenía ese deseo, porque sabía la importancia de lo que estaba por ocurrir. Y cuando Jesús dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo, no beberé más del fruto de la vid. Y vuelve a decir, hasta que el reino de Dios venga. Estaba ya apuntando hacia el futuro, volveré. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo creo que los discípulos cuando escuchaban estas palabras no entendían lo que estaba por ocurrir. Ellos pensaban que era una lección más que Jesús les quería dar. Pero todos sabemos, y lo acabamos de escuchar en el canto que Mimi entonó, cómo los hombres lo despreciaron, cómo los hombres lo traicionaron, cómo los hombres que era su círculo íntimo lo abandonaron. Pero Jesús decía, cuánto he deseado tomar con ustedes esta última Pascua, antes de que yo padezca. Cuando nos adelantamos un poquito en la Biblia, en Lucas capítulo 23, dice de esta manera, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y de repente cuando llegan a ese lugar de la Calavera, comenzamos a escuchar diferentes voces. La Biblia registra lo que Jesús dijo en esos últimos momentos cuando colgaba en la cruz. Esa es una voz que se escuchó fuerte. Escuchamos también la voz de la multitud, que con un odio y un enojo, una ira en el corazón, blasfemaban en contra de Jesús. Que cuando lo veían ahí en la cruz, no le temían como a Dios, sino que era una voz de incredulidad. Este que dijo ser llamado Hijo de Dios, que se baje de esa cruz y se salve a sí mismo. Tú dijiste que este templo tú lo destruirías y en 3 días lo volvías a construir y aún no eres capaz de poder salvarte de esa cruz. Sabe, con esa voz la multitud mostraba también ignorancia y mostraba soberbia. Porque era el Dios hecho carne, el Dios que se hizo hombre, que se humilló a lo sumo, que se despojó y estuvo dispuesto a hacerse hombre y humillándose a lo sumo morir en una cruz. En medio de 2 malhechores. Y cuando escuchamos la voz de la multitud, escuchamos la incredulidad, la ignorancia, la soberbia. Y de repente encontramos en la Biblia un cartel que los 4 evangelios lo relatan. Y yo creo que en ese momento el cartel que estaba sobre la cruz habló mayor verdad que la religión del tiempo. Ese cartel que colgó sobre la cruz sin vida dio a conocer más acerca de Dios que hombres que profesaban conocer la ley y conocer a Dios. Y ese cartel que colgaba decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y sabe, muchas veces nosotros podemos sentirnos como esa multitud. Puede ser que usted esté aquí hoy porque fue invitado por algún familiar. Y usted dice, ¿quién es este Jesús? Lo conozco por tradición, es lo que hacemos cada año. Entienda que el cartel que estaba sobre esa cruz, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Da a conocer a aquel que moría en medio de 2 malhechores. Que uno a uno el malhechor blasfemaba y decía, sálvate a ti y sálvame a mí. Pero que hubo el otro malhechor que estaba a su lado, que le dijo, ¿acaso tú estando en esta condición no temes a Dios? Este siendo inocente está aquí, pero nosotros, por lo que hemos hecho, estamos en la cruz. Y de repente en todo esto que le acabo de contar, se escucha también la voz de Jesús. Y las frases que Jesús dice desde la cruz, cuando escucha todo esto que la multitud hablaba, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ahí nos da a conocer ese gran amor con el cual Dios nos ha amado, que estuvo dispuesto no a entregar algo, pero a entregarse a sí mismo en tu lugar y en mi lugar. Porque nosotros muchas veces fuimos esa voz de incredulidad, de ignorancia, de soberbia. Pero sin embargo desde la cruz clamaba a Jesús diciendo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando sentía que el pecado del mundo estaba sobre él, la voz que clamó, que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento cuando el Padre y el Hijo, la comunión se rompió, porque comenzaba a cargar el pecado de nosotros. La voz después se escuchó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente se escuchamos la frase: consumado es. Es todo terminado. Yo he venido a pagar y he cumplido con la misión de venir para cargar el pecado del mundo. Mi cuerpo que fue partido, mi sangre que fue derramada, consumado es. Y sabe, hoy nosotros podemos estar delante de Dios porque consumado es. Porque consumado es. Y dice la Biblia que inclinó él su cabeza estando en esa cruz. Y dice, entregó su espíritu. Y sabe, esta palabra entregar tiene el significado de decir se entregó a sí mismo o que se presentó delante de. Y qué hermosa imagen cuando escuchamos que fue sobre él que cargó nuestro pecado. Que escuchamos que él, siendo inocente y libre de pecado, colgó mi culpa y llevó mi pecado. Que él fue aquel que tomó mi lugar para presentarte delante del Padre, para decir consumado es. Porque si tienes fe, puedes tener paz. Puedes tener paz y entrada al Padre. Y dice que en ese momento cuando él inclinó su cabeza, hubo muchos acontecimientos que pasaron. La luz del sol se hizo oscura. Las piedras, la tierra tembló. Las rocas se partieron, pero lo más importante es que dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Porque consumado es, tenemos entrada para con el Padre. Porque consumado es, aquel que era perdido, que era hijo de ira, ahora puede ser hijo de bendición. Porque él desde la cruz dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Porque él de la cruz recibió ese rechazo del Padre para hacer esa ofrenda de ese cordero sin mancha que se presentó delante de Dios para llevar tu culpa y mi culpa. Cuando hoy tomamos la cena del Señor, tenemos el pan, tenemos la copa, aquel cuerpo que fue partido, aquel cuerpo que fue humillado, aquel cuerpo que fue blasfemado y esa sangre que fue derramada para no solo cubrir, sino quitar el pecado. Y la última voz que me encantó fue la voz del centurión y de muchos que estuvieron a la pie de la cruz, que en su momento estaban, y me imagino que eran parte de ese grupo que decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero sin embargo, cuando vieron los acontecimientos y todo lo que pasó, el centurión exclamó y dijo: verdaderamente este hombre es justo. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Verdaderamente, verdaderamente. Como pensamos muchas veces, la muerte es algo que causa dolor. La muerte es algo que trae aflicción al alma. Pero sabes, en este caso la muerte de Jesús fue la mayor bendición para ti y para mí. Porque se cumplió la escritura de aquel que dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la coloco. Yo mismo estoy dispuesto a ponerla por ti.
Yo mismo estoy dispuesto a poner mi vida para que tú puedas tener salvación. Yo mismo estoy dispuesto a colocar mi vida para que tú pases de muerte a vida. El versículo que leíamos, Juan 3:16, porque de tal manera, a pesar de todo lo que Jesús sufrió en esa cruz, fue su amor, fue su gracia, fue su misericordia que Él derramó. Siendo sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Cuánto he deseado celebrar con ustedes esta cena antes de que yo padezca. Hoy nuestro corazón puede venir ante la mesa del Señor cargado, afligido, sintiendo sin esperanza en algunas cosas. Pero recuerda que el corazón del Señor no ha cambiado. Y cuando uno viene ante la mesa del Señor, uno conoce ese corazón que dice, porque no la volveré a celebrar hasta que se cumpla en los cielos. ¿Sabes una cosa? Jesús vuelve. Y hasta que Él vuelva, tú y yo tenemos el privilegio de recordar. No que este pan y esta copa nos santifique de ninguna manera, sino porque somos santificados, porque ya hemos sido aceptados delante de Dios. Reconocemos lo que fue su gracia, reconocemos lo que fue su misericordia y entendemos lo que fue su amor. Amado Dios, gracias porque usted nos amó. Gracias porque a pesar de lo que nosotros somos, usted estuvo dispuesto a ir hacia esa cruz y tomar nuestro lugar. Señor, gracias porque sus palabras fueron palabras de bendición para nosotros. Y usted estuvo dispuesto a entregarse para llevar nuestra culpa. Gracias porque usted tomó nuestro lugar. Gracias, Señor, porque hoy como iglesia podemos celebrar su muerte, pero como un símbolo de victoria, porque entendemos que usted también resucitó. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús.